En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bueno, muchos de ustedes me han mandado algunos videos que han salido últimamente, refiriéndose a que supuestamente el 70% de los sacerdotes católicos son homosexuales. Vamos a decir una cosa, porque yo sé que muchos de nuestros hermanos católicos están preocupados por este tema, entonces voy a tratar de hablar lo más objetivamente posible. Estas acusaciones sobre todo vinieron de algunos protestantes y de algunos sectarios, yo diría protestantes mal informados y después sectarios que no les interesa absolutamente la verdad y que buscan cualquier excusa para atacar a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, dicho todo esto, lo que vamos a decir es lo siguiente: que hay sacerdotes homosexuales, los hay. No vamos a negar la realidad, los hay. Yo fui misionero en muchos países y estuve de visita en más de 30 países. Hay sacerdotes homosexuales, ciertamente, y podemos decir que hay muchos, eso es verdad, no vamos a decir que no. Ahora bien, siempre son la minoría, no son la mayoría. Lo del 70% de los sacerdotes homosexuales, eso no solamente que es un número exagerado, sino que es una vil mentira. Y vamos a hablar de ese tema, pero ante todo quiero mostrarles lo siguiente. ¿De dónde sale esa noticia? Sale de Info Vaticana. Lamentablemente a veces Info Vaticana, acá aparece el padre James Martins, que es un gran defensor de la homosexualidad, ¿no? Lamentablemente no lo suspenden ni lo sancionan. Pero acá Info Vaticano dice, más del 70% de los sacerdotes encuestados en Estados Unidos se identifican como homosexuales. A ver, en Estados Unidos, donde estoy yo en estos momentos, porque yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Debe haber aproximadamente más de 20.000 sacerdotes, y por ahí me quedo corto con el número, ¿no? O sea, yo creo que somos más de 20.000 e inclusive mucho más de 20.000 sacerdotes. Y acá está diciendo una cosa así: la investigación realizada entre 156 sacerdotes en activo o retirados constituye una de las aproximaciones empíricas más amplias. Pero a ver, 156 de 20.000 no son ni la mayoría ni mucho menos, ¿no? O sea, acá dice 156 sacerdotes encuestados. A mí no me encuestaron, a mí nadie me preguntó absolutamente nada, ¿no? Entonces no se puede sacar de 156 sacerdotes, porque hay que ver a quién se encuestó también, ¿no? No se puede sacar de este número que el 70% son homosexuales. O sea, eso es no solamente una exageración, sino que es una vil mentira, ¿no? ¿Por qué les digo que es una vil mentira? Porque yo estuve en varias diócesis, queridos amigos. Por ejemplo, en la diócesis donde estoy actualmente, había uno que ya dejó el ministerio. Todo el resto, o sea, somos 88 sacerdotes. Yo no sé si alguno será o no será, pero yo creo que ninguno de nosotros lo es. Estamos hablando de 88 sacerdotes, o sea, hasta donde yo puedo conocer, estoy hasta, no sé, estuve 7 años en esta diócesis. Que yo sepa, no hay ninguno. Y si lo hay, al menos no ha salido del closet, como diríamos, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no hay ningún sacerdote homosexual en la diócesis donde yo estoy. Y después, por ejemplo, he estado en otras diócesis más progresistas, me ha tocado, donde éramos, no sé, 200 sacerdotes y pongámosle que 10 por ahí se sabía que tenían orientación homosexual, pero tampoco se sabía si actuaban, porque una cosa es el ser homosexual, o sea, el tener la orientación homosexual, y otra cosa es romper el voto de castidad. O sea, otra cosa es
acostarse con otro hombre, porque justamente de estos 10 que yo conocía, éramos 200 sacerdotes, que 10 sacerdotes tengan tendencias homosexuales, no quiere decir que actúen según esas tendencias. Y después, por ejemplo, he estado también en otras diócesis donde como mucho había uno, como mucho había dos. Es decir, la noticia acá de Info Vaticana prácticamente no refleja, al menos mi experiencia personal, que yo estuve en muchas diócesis de varios países del mundo, y lo que puedo decir, siempre son la minoría, no son la mayoría. Que los hay, que hay muchos, pero siempre son la minoría. Eh, vamos a ser sinceros, ¿no? Ocurrió, de hecho, si ustedes leen el libro Goodbye, Good Man de Michael Rose, realmente en los Estados Unidos y en varias partes del mundo ocurrió que muchas veces había sacerdotes progresistas que favorecían a seminaristas homosexuales, a candidatos al sacerdocio que eran homosexuales, y que realmente por mucho tiempo eso fue una mancha en la Iglesia Católica. Eso ha pasado y eso pasa actualmente, pero no quiere decir en absoluto que sean la mayoría. O sea, tenemos que realmente ser sinceros y no exagerar los números. Porque a mí me parece que lo que esta gente busca, sobre todo los sectarios, hay protestantes por ahí mal informados, pero lo que esta gente busca es simplemente justificar los propios problemas que ellos tienen en su iglesia. Voy a, por ejemplo, yo poner lo que es la doctrina católica en cuanto tal, para que ustedes vean qué es lo que enseña la doctrina católica. Vamos a empezar por Fiducia Supplicans, que es un documento que causó mucha controversia, pero por ejemplo, acá está este documento y dice la bendición en el sacramento del matrimonio. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que dice Fiducia Supplicans. Y Fiducia Supplicans en esta parte dice lo siguiente. La recién respuesta del Santo Padre Francisco a la segunda de las 5 preguntas propuestas por 2 cardenales ofrece la posibilidad de profundizar más en el tema, sobre todo en sus consecuencias de orden pastoral. Se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, comunión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, y lo que lo contradice. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto, las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Entonces, es importante recordar que Fiducia Supplicans no cambió la doctrina sobre el matrimonio, y al mismo tiempo el Papa Francisco dijo que no se bendicen las uniones homosexuales, se bendicen las personas individuales. Y la bendición de una persona individual no importa porque no quiere decir que uno está aceptando el pecado moral de esa persona. Yo conozco, no sé, personas que viven en pecado mortal, que no comulgan, que justamente no se confiesan, no pueden recibir los sacramentos porque viven en pecado mortal, y sin embargo en la misa reciben la bendición como cualquier otro. Esa bendición no los saca del estado de pecado mortal. Yo puedo bendecir un sicario, yo puedo bendecir un asesino, un ladrón, yo puedo bendecir una persona que sea mala. Sin embargo, esa persona está bendecida, sin embargo, esa bendición no la quita del pecado mortal. Esa bendición no la quita de las garras del demonio, hasta que esa persona no cambie de vida, hasta que no se confiese y hasta que no busque dejar de ser sicario, dejar de ser asesino, dejar de ser ladrón. No estoy comparando a los homosexuales con sicarios por las dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, una pareja homosexual no puede comulgar ni confesarse
porque están viviendo en pecado mortal, y justamente van a seguir viviendo en pecado mortal hasta que no se separen, hasta que no dejen de tener sexo homosexual, porque el sexo homosexual es pecado y es intrínsecamente malo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, yo no puedo bendecir la unión homosexual, pero por ejemplo, si viene Carlos, que es homosexual, y me pide la bendición, a Carlos lo puedo bendecir, como también puedo bendecir a Francisco por ser Francisco. Pero no puedo, bueno, viene Carlos y Francisco agarrado de la mano, yo no los puedo bendecir, porque ahí estoy bendiciendo la unión pecaminosa y el pecado no se bendice, ¿no? Y Francisco y Carlos no pueden comulgar ni confesarse porque están en pecado. Hasta tanto no se separan, hasta tanto empiezan a vivir en castidad, no pueden recibir los sacramentos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No ha cambiado la doctrina católica, y la doctrina católica eh, es esta, la que aparece acá en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2357? Dice: apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, Génesis 19, 1-29, Romanos 1, 24-27, etcétera, etcétera, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, basado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona Humana. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Por lo tanto, queridos amigos, han visto que la Iglesia no aprueba los matrimonios homosexuales, la Iglesia tampoco aprueba, digamos, el pecado homosexual, el acto homosexual no se aprueba, no hay ningún tipo de aprobación de ese tipo de cosas, ¿no? Y es más, les voy a mostrar algo más que me parece importante que ustedes lo vean. Disculpen, voy a silenciar un momentito el micrófono. Les muestro este otro documento que me parece que es importante. Este documento es de Benedicto XVI y lo confirmó el mismo Papa Francisco sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación a las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una de las cosas que se dice, voy a ver si lo encuentro, déjenme un segundito. Acá está, ¿no? Dice, hablando de los seminaristas con tendencias homosexuales, ¿no? Dice lo siguiente: porque lo que se refiere a las tendencias homosexuales profundamente arraigadas que se encuentran en un cierto número de hombres y mujeres, son también estas objetivamente desordenadas y con frecuencia constituyen también para ellos una prueba. Tales personas deben ser acogidas con respeto y delicadeza. Respecto a ellas se evitará cualquier estigma que indique una injusta discriminación. Ellas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar. A la luz de tales enseñanzas, este dicasterio, con la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, cree necesario afirmar con claridad que la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen así la llamada cultura gay. Dichas personas se encuentran efectivamente en una situación que obstaculiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres. De ningún modo puede ignorarse las consecuencias negativas que se pueden derivar de la ordenación de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Si se tratase, en cambio, de tendencias homosexuales que fuesen solo la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo el de una adolescencia todavía no terminada,
esas deberán ser claramente superadas al menos 3 años antes de la ordenación diaconal. Acá está diciendo claramente que no se puede admitir seminaristas con tendencias homosexuales y si las tienen por algún problema de la adolescencia, tienen que superarlas 3 años antes de la ordenación diaconal. Lo que quiere decir es que justamente si hay sacerdotes con tendencias homosexuales, ante todo no obedecieron a la iglesia, que justamente les mandó no ordenarse sacerdotes. Y alguno me podrá decir, bueno, padre, pero ese documento es del 2005, ¿y antes qué? Bueno, en realidad antes estaba también, que es del año 1000, ¿no? Justamente San Pedro Damián escribió Liber Gomorreanos, donde también dice que no se puede ordenar sacerdotes con tendencias homosexuales, lo cual quiere decir que la iglesia siempre sostuvo que un clérigo tiene que vivir en castidad, pero tiene que ser heterosexual. Ahora, bueno, sí, hay actualmente clérigos, sacerdotes que son homosexuales que tienen atracción a personas del mismo sexo, pero ¿cuántos de ellos practican? No lo sabemos. Son la minoría comparado con todo el clero. Y además de que son la minoría comparado con todo el clero, seguramente muchos de ellos viven en castidad. Por eso, ante todo lo que hay que decir es que la doctrina católica es bien clara. No se casan parejas gays, no se admiten al seminario seminaristas con tendencias homosexuales, y al mismo tiempo lo que hay que decir es que los actos homosexuales son intrínsecamente pecaminosos, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Todo eso, la doctrina católica es bien clara, es bien clara. Alguno dirá, bueno, padre, pero ¿por qué? ¿Por qué realmente hay seminaristas sacerdotes homosexuales, por ejemplo? Bueno, en la iglesia existió Judas Iscariote. En la iglesia, como dijo Cristo, hay trigo y cizaña, y el trigo y la cizaña permanecerán hasta el final de los tiempos. Pero cuando los protestantes y cuando los sectarios también, no todos los protestantes son sectarios, pero cuando los protestantes y sectarios dicen que hay divisiones dentro de la iglesia, lo que hay que decir es lo siguiente: la iglesia católica en sus principios no está dividida. Son bien claros los principios. Lo que existe son la división en la aplicación de los principios. Es bien claro lo que la iglesia enseña. Lo que sucede es que hay sacerdotes, hay seminaristas, hay laicos, hay obispos que no siguen el magisterio de la iglesia católica. Como también existen también papás y mamás de familia, padres de familia que han educado bien a sus hijos, pero muchas veces esos hijos no siguen las enseñanzas buenas que le dieron sus padres. Esos hijos, mientras los padres les enseñaron los mandamientos divinos, los hijos no los cumplen. Lo mismo sucede con la Iglesia Católica. La doctrina es bien clara, la doctrina es clarísima. Lo que sucede es que hay muchos que no siguen la doctrina católica, pero si siguieran la doctrina católica, no tendría que haber sacerdotes homosexuales, no tendría que haber seminaristas homosexuales, no tendría que haber todo lo que se denuncia hoy en día, que lamentablemente eso ha ocurrido. No tendría que haber ni siquiera un solo caso de pedofilia. O sea, todos los sacerdotes tendríamos que vivir en castidad, ¿no? Y aclaremos, el celibato no es causa de la pedofilia, ni causa de la homosexualidad, ni causa de que sacerdotes tengan mujeres. Hay más pedófilos entre padres de familia, entre padrastros. Por ejemplo, menos del 1% del clero católico fue encontrado culpable de pedofilia. Menos del 1%. Hay más abusadores entre los pastores protestantes, entre los pastores evangélicos, hay muchos más. Según un estudio de la Universidad John Jay, la Universidad de Criminología, digamos, son mínimos los sacerdotes que realmente han caído en la pedofilia. No los vamos a justificar, tienen que ir presos, tienen que caer sobre ellos todo el peso de la ley, y estuvo mal el encubrimiento de algunos obispos. No todos los obispos se encubrieron, algunos, no estuvo mal todo eso. Sin embargo, bueno, no todos los obispos fueron encubridores.
La gran mayoría de los sacerdotes no han sido abusadores. Y después, en los medios de comunicación, o sea, hay más abusadores entre los pastores evangélicos, entre los pastores protestantes, y ellos no aparecieron en los medios de comunicación. En los medios de comunicación no se ataca a nada más que a la Iglesia Católica, no se ataca a ninguna otra religión, no se ataca a nadie más, solamente a la Iglesia Católica. De los comunistas ateos, de los 100 millones de muertos que dejó el comunismo, eso nadie habla nada, ¿no? De los ataques del Islam a los países cristianos, donde se matan cristianos todos los días, nadie dice nada, ¿no? En fin, podríamos mencionar también un montón de otros temas, pero la única iglesia que es la iglesia atacada, esa es la iglesia católica. Y yo le digo a todos los protestantes que dicen, oh, la iglesia es el anticristo, esto y lo otro. A ver, todas las abortistas odian a la iglesia católica, todas las feministas abortistas que realmente aman el crimen del aborto, matan bebés inocentes, un crimen diabólico. Las abortistas, las feministas, los que defienden la mutilación de hombres y mujeres, los que defienden la perversa ideología del género, todos aquellos que defienden el liberalismo, el marxismo cultural, cuando hacen marchas, ¿dónde terminan esas marchas? En una iglesia católica, no en una iglesia protestante, no en una iglesia evangélica, no, en una iglesia católica, donde a veces vandalizan, defecan. Entonces, si la iglesia católica es el anticristo, ¿cómo Satanás lucha contra Satanás? De todo eso, ¿no? Y después, como dijimos recién, en la iglesia católica no hay división en los principios, no hay división en los dogmas. Lo que hay división es en la aplicación de esos principios. Hay buenos católicos y malos católicos. Hay católicos fieles a la doctrina y católicos que son infieles a la doctrina. En cambio, en las iglesias protestantes y en las iglesias evangélicas, la división está en los principios. Como cada uno interpreta la Biblia como le parece, entre todas los miles y miles de sectas que hay, los miles y miles de denominaciones que hay, como cada uno interpreta la Biblia como le parece y no tienen unidad de doctrina, entonces fíjense lo que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes esto lo tengan en cuenta. Por ejemplo, homosexuales con propia iglesia. Si ustedes entran acá, acá aparece justamente una iglesia evangélica. Gay funda su iglesia evangélica. Las Filipinas, dice acá, ¿no? Una iglesia cristiana celebra una boda homosexual, evangélica también, ¿no? Acá también, justamente acá esta iglesia también, digamos, casa homosexuales, ¿no? Acá dice la Iglesia Católica, esto hace 7 años, se opone al matrimonio homosexual, se ha opuesto siempre, ¿no? Y podemos mostrar otras cosas, si uno quisiera mostrar, justamente voy a ver qué otras cosas vale la pena, ¿no? Este, acá les voy a mostrar esto, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la Iglesia Luterana de Noruega permitirá los matrimonios homosexuales. Eso hace 9 años. Y en Dinamarca también, la Iglesia Luterana de Dinamarca permite los matrimonios homosexuales. Lo mismo la de Suecia. No solamente eso, sino que esas iglesias permiten pastores y pastoras lesbianas, lo mismo la Iglesia Anglicana. Es decir, algo que, por ejemplo, siempre dicen es, bueno, James Martin, les voy a mostrar otra información que me parece importante, ¿no? Y que me parece que esto lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá está James Martin yendo contra toda regla, porque se supone que no tenía que ser algo público. El mismo documento, Fiducia Supplicans, dice que no tenía que ser algo público. Bueno, acá James Martins decide bendecir a una pareja homosexual, ¿no? Este era un teólogo homosexual, justamente. Bueno, les voy a mostrar otra cosa. ¿Qué es lo que dice este teólogo homosexual que fue bendecido por James Martins? Vamos a poner lo que dice este teólogo, ¿no? Que me parece también importante, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Esto es lo que dijo este teólogo. Justamente acá está este teólogo, ¿no? Dice, como un hombre católico casado y bendecido por un sacerdote católico,
yo acepto la apertura de la iglesia. Pero bueno, James Martins acá no tenía que hacer esto públicamente. Él lo hizo públicamente, pero no tenía que hacerlo públicamente. Ahora lo voy a mostrar. Pero, por ejemplo, acá este teólogo, voy a ver si lo pueden ver bien, ¿no? Voy a agrandar un poquito la pantalla porque me parece que no se ve tan bien, ¿no? Que me parece que esta parte hay que agrandarla. A ver, ahí está. Este, el último párrafo, a ver si se ve bien. Sí, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? El último párrafo dice lo siguiente. 2 años atrás, el pseudo marido y yo fuimos bendecidos y nos casamos en Jastor Memorial Church, una iglesia protestante progresista en Manhattan. ¿Quién los casó a este teólogo católico? Una iglesia protestante. No lo casó la iglesia católica, porque la iglesia católica no casa ni casará homosexuales. Y bueno, James Martins fue contra el mismo documento Fiducia Supplicans. Disculpen, acabo de darme cuenta que estaba silenciado el micrófono recién, ¿no? No, lo que estaba diciendo recién es que James Martins hizo muy mal, porque justamente se suponía que no podía hacer ese tipo de bendiciones públicamente. Pero, por otra parte, lo que hay que decir es que luego el Papa Francisco aclara que no se bendicen las parejas homosexuales ni las uniones homosexuales. Eso lo hizo delante del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Solamente se bendicen las personas individuales. Puedo dar una bendición individual, pero no puedo bendecir la pareja homosexual porque no se puede bendecir el pecado. Está bien claro, según la doctrina católica, que el sexo fuera del matrimonio, y cuando decimos matrimonio nos referimos a matrimonio por la Iglesia Católica, ¿no? El sexo fuera del matrimonio es pecado mortal grave. Todo acto sexual tiene que ser dentro del matrimonio por la Iglesia. Y todos los sacerdotes tenemos que vivir en castidad, ¿no? Que algunos no vivan en castidad, bueno, en fin, hubo Judas Iscariotes, pero por ejemplo, yo no soy perfecto, pero yo vivo en castidad y hay muchos de mis hermanos que viven en castidad. Por lo tanto, es totalmente falso que el 70% de los sacerdotes son homosexuales. Es falso, es más falso que las sectas protestantes. Es más falso que los videos de los sectarios. No, la mayoría de los sacerdotes no son homosexuales, son la minoría y justamente, lamentablemente hay muchos sectarios que sacan de contexto noticias para justamente favorecer sus mentiras. Por ejemplo, ¿a quién han sacado como supuesto testigo de que la gran mayoría de los sacerdotes son homosexuales? Al padre Krzysztof Charamza, bueno, no es padre, sería Krzysztof Charamza, que era un cura polaco que trabajaba en el Vaticano, que se declaró homosexual, pero justamente el Vaticano lo expulsó del Vaticano cuando se declaró homosexual. Y ese hombre es un mentiroso, porque si durante tanto tiempo, sabiendo que no tenía que ser homosexual para ser sacerdote, ¿no? Si por tanto tiempo ocultó su homosexualidad, muestra que es un mentiroso, que mintió por mucho tiempo. ¿Por qué le vamos a creer ahora? ¿Desde cuándo un mentiroso va a empezar a decir la verdad así rápidamente? Eso que dijo Christoph Charamza, que el 50% de los curas del Vaticano son homosexuales, una mentira total. ¿Cómo lo comprueba? A ver, ¿se acostó con cada uno de ellos? No creo, ¿no? O por ejemplo, ¿qué hizo?
le preguntó a cada uno de los curas del Vaticano. No creo que lo haya hecho tampoco, ¿no? Entonces, es una mentira total de que los curas, de que el 70% de los sacerdotes son homosexuales. No. Yo se los puedo decir de modo empírico, yo estuve en varias diócesis, son siempre la minoría. Y la mayoría de los sacerdotes, lo que podemos decir, no somos perfectos, pero no somos homosexuales. Y hay muchísimos sacerdotes que vivimos bien nuestro ministerio, que vivimos en castidad y que somos grandes pecadores, pero que buscamos servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Entonces no se dejen engañar por las mentiras de los sectarios y por la mentira de los protestantes, que ellos sí, gran parte de las sectas protestantes, gran parte de los evangélicos, gran parte, por ejemplo, de los presbiterianos, aceptan los matrimonios homosexuales. Por ejemplo, si quieren alguna prueba más, ¿no? Podemos presentar otra prueba más, que me parece que también esto puede ayudar, ¿no? A ver si lo encontramos. Acá está. Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos aprueba el matrimonio de parejas del mismo sexo. Después, Juventud Demócrata Cristiana se pronuncia a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Y estos son protestantes también, ¿no? Iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, acepta bendecir a las parejas homosexuales, pero no casarles, ¿no? Iglesia Evangélica de Berlín aprueba las uniones homosexuales, ¿no? En fin, es decir, realmente lo que tenemos que decir es que si nos ponemos a buscar y si nos ponemos a ser estrictos, la Iglesia Católica no acepta el matrimonio homosexual, sigue diciendo que el acto homosexual es pecaminoso, y la Iglesia Católica no acepta el sexo fuera del matrimonio por la Iglesia. En cambio, en las iglesias protestantes, como justamente la división no es solamente una división así nomás, ¿no? Sino que justamente es por los principios. Mientras la Iglesia Católica está unida en sus principios, la Iglesia Protestante está dividida en sus principios. Un pastor dice A, otro pastor dice B, otro pastor dice C. Entonces el hecho de que ellos aprueben las uniones homosexuales es totalmente lógico, porque cada uno interpreta la escritura como le parece. En cambio, en la Iglesia Católica tenemos una unidad de principios. Los dogmas fueron los mismos por 2000 años. Por lo tanto, quien va contra los dogmas peca. Hay buenos católicos y hay malos católicos, pero es bien claro que quien no acepta la doctrina católica y quien no acepta los dogmas es un mal católico. Por lo tanto, ningún católico puede realmente aceptar los actos homosexuales como buenos, porque los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Por eso, no se dejen engañar por los sectarios. La Iglesia Católica es la única verdadera, todas las demás son falsas. Y bueno, yo respeto a los protestantes de buena voluntad, aquellos que realmente buscan servir a Dios con sincero corazón, los respeto. Están equivocados porque la Iglesia Católica es la verdadera. Sin embargo, bueno, por los sectarios que viven mintiendo acerca de nuestra iglesia y viven mintiendo acerca de nuestra fe, lo que tenemos que hacer es rezar por su conversión, porque confunden a mucha gente. Pero gracias a Dios aquí estamos para desenmascararlos, y esto lo quería decir para que justamente no se confundan ni se crean todas las mentiras que a veces leen en algunos canales de YouTube, o más bien dicho, no las leen sino que las escuchan, ¿no? No les crean a todos los youtubers protestantes y sectarios, porque muchos de ellos siguen el eslogan de Voltaire. Voltaire decía, miente, miente, que algo quedará. Los sectarios a veces dicen lo mismo, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Sigamos rezando por la conversión de todos aquellos que nos persiguen, sigamos rezando por la conversión de los sectarios. Y bueno, no hay que odiar al enemigo, hay que amarlo, pero muchas veces hay que refutar sus mentiras, porque solamente la verdad nos hará libres. Les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Chau, chau, se me cuidan. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.